Vamos a colocar todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo en la presencia del Señor para que sea Él que nos llene de sabiduría, de discernimiento, tanto a este su siervo como a todos ustedes, para que su palabra sea predicada, sea escuchada y sea recibida tal cual como Él quiere, no como yo quiero que salga de mi boca, no como yo quiero explicarla, sino que sea como Él quiere que salga de mi boca y como Él quiere que llegue a sus corazones. Padre bendito, clamamos a ti en esta tarde, primero que todo para darte gracias por esa lluvia que nos has enviado, lluvia tan necesaria para nuestra vida humana, para los campos, para las plantas, para los alimentos, para el ecosistema. Pero también, Padre lindo, clamamos para que sea tu Espíritu Santo en este momento en nosotros, para que seas tú dirigiendo, para que seas tú ordenando, para que seas tú hablando y para que seas tú abriendo nuestros sentidos espirituales para que sea tu mensaje, para que sea tu palabra que caiga en buena tierra en nosotros. Gracias, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Nosotros, todos nosotros, siervos, creyentes, estamos en un proceso de cambiar nuestra forma de vida. Pues por eso es que hemos venido al Señor, porque traíamos una vida indisciplinada, traíamos una vida mundana, traíamos una vida de perdición. Por alguna u otra razón vinimos a los pies del Señor y estamos comenzando esa vida a los pies del Señor. Algunos apenas están comenzando, otros ya llevamos algún tiempo adelante y tristemente hay otros que por alguna razón han suspendido o se han desconectado del Padre Eterno, pero están nuevamente volviendo a sus caminos. Entonces, para algunos estamos comenzando a edificar este templo, el templo del Espíritu Santo. Para otros ya está la obra algo avanzada y para otros estamos reanudando, reactivando la construcción de este templo. En prédicas pasadas habíamos leído en el libro de Ageo cómo fue instruido el pueblo de Dios para que comenzara a reconstruir el templo. Algunos tergiversaron o malentendieron la orden, la instrucción, y únicamente entendieron que se dedicaba o que se hablaba era de la reconstrucción del templo físico, de las paredes y del techo y todo. Pero el mensaje de Dios era que primeramente le diéramos importancia a la reconstrucción de que es el verdadero templo del Espíritu Santo. Y hoy, con la orientación del Espíritu Santo, vamos a tocar un tema también bien interesante que tiene que ver con la reconstrucción del verdadero templo, del templo del Espíritu Santo que somos nosotros. Y uno de los elementos bien importantes en la reconstrucción de este templo es la fe. Si nosotros no tenemos un buen grado de fe, nos es difícil de verdad reconstruir el templo. Así como para el ingeniero es importante la escuadra, el nivel, la regla, el metro, todas sus herramientas que él tiene para poder construir un edificio. Nosotros como hijos de Dios, una de las herramientas más importantes para construir este templo del Espíritu Santo es la fe. Y hoy vamos a ver cómo la fe está intrínsecamente aferrada al cumplimiento de las promesas que Dios nos ha hecho. Dios tiene una multitud de promesas y ha hecho una multitud de promesas, pero somos nosotros, por nuestra falta de fe, que estamos frenando
el cumplimiento de esas promesas. Dios a todos, a cada uno de nosotros nos ha dado promesas. Algunos se han cumplido totalmente, otros se han cumplido en parte, pero hay para algo otros que no se han cumplido las promesas. Y no es porque Dios no nos quiera, no es porque Jehová se haya olvidado de nosotros, no es porque Él sea un incumplido, no. Es porque sencillamente nuestra falta de fe está frenando que se cumplan las promesas del Padre. Y hay un efecto bien bonito, que es que en la medida que nosotros tenemos más fe, las promesas del Padre se van cumpliendo en nosotros. Y cuando nosotros vemos que las promesas del Padre se van cumpliendo, vamos teniendo más fe. Entonces va siendo una espiral bien bonita. A más fe, más cumplimiento de promesas. A más cumplimiento de promesas, más fe. Y así es que vamos edificando este templo. Pero nosotros tenemos que ser bien conscientes de que nosotros, para poder tener esa fe, tenemos que haber comenzado de algo. Y ese algo se llama la obediencia. Hay muchas cosas que no entendemos al comienzo y en esta vida. Muchos de nosotros no entendemos cómo funciona el celular, pero que funciona, funciona. De la misma manera, muchos de nosotros no podemos entender hoy ese efecto físico de ingeniería hidráulica, cómo Dios hizo que con un toque de la vara de Moisés se abriera el Mar Rojo. No lo entendemos, pero que sucedió, sucedió. Entonces, de esa misma manera, no es necesario que nosotros al comienzo no entendamos muchas cosas, pero por fe debemos aceptarla. Y cuando nosotros comenzamos a caminar en fe, cuando nosotros comenzamos a instruirnos en las Sagradas Escrituras, todas esas herramientas que pasándolo al plano humano, todo el hierro, toda la arena, todo el cemento, todo el agua, todas esas cosas necesarias para construir el templo físico, que en el plano espiritual es la fe, la obediencia, la lectura de la palabra de Dios. Todas esas cosas van comenzando a construir este templo. Y es importante que nosotros le demos la suficiente importancia a la construcción de este templo, porque cada día está más cercana la venida del Señor por su novia, la venida del Señor por su esposa. Y hablándolo en otros términos, pero que es exactamente lo mismo, comenzar a construir este templo es igual a comenzar a llenarnos de aceite. Y acuérdense que en la parábola de las vírgenes, solamente pudieron entrar a la fiesta de bodas aquellas que tenían su lámpara llena de aceite. De la misma manera, nosotros solamente podremos ser aprobados por Dios cuando este templo esté no totalmente construido, porque solamente la perfección del cumplimiento, terminación del templo es en Cristo Jesús. Pero Dios nos va a bendecir porque ve que en nuestros corazones estamos empeñados, juiciositos en la construcción de este templo. Entonces, cuando Él venga y nos halle que estamos trabajando en la construcción de este templo, Él nos va a decir: vengan obreros aprobados, obreros que están trabajando en la construcción del templo. Hablando ya, entrando en materia de la fe y las promesas, muchos de nosotros con bastante frecuencia nos preocupamos, nos afligimos, nos achantamos, queremos tirar la toalla, nos angustiamos, nos desesperamos porque las cosas no nos están saliendo como nosotros esperábamos. Lógicamente, nosotros en nuestros deseos humanos, pues quisiéramos que las cosas salieran como las habíamos planeado, como las habíamos determinado, como las habíamos soñado, como las habíamos anhelado. Tenemos muchos problemas, no estamos bien remunerados en el trabajo o nos echaron del trabajo, tenemos una enfermedad hace mucho tiempo que no hemos podido curar, adolecemos de esa enfermedad, otros tenemos problemas con nuestro cónyuge, muchos tenemos problemas con nuestros hijos, bueno, muchos tenemos multitud de problemas. Y nosotros
queremos forzar que las cosas salgan a nuestra manera. Y nos angustiamos porque no están saliendo a nuestra manera. Pues déjeme recordarles, querido hermano, que las cosas no son a nuestra manera. Pues así era cuando andamos en el mundo. Pero ahora, recuerden que cuando hicimos la oración de fe y cuando con frecuencia nosotros repetimos la oración que Cristo Jesús nos enseñó, nosotros decimos, hágase su voluntad. Pues entonces, comenzar a construir el templo o continuar construyendo el templo es permitir que la voluntad del Padre Eterno se haga en nosotros, así no nos guste, así aparentemente sea contraria a mis deseos, a mis esperanzas, porque yo tengo una visión muy limitada de lo que va a pasar mañana. Yo tengo una visión muy limitada de realmente cómo son las cosas. Por eso mi voluntad es sesgada, mi voluntad es amañada, mi voluntad es imperfecta. Pero la voluntad del Padre, que Él desde allá arriba sí lo está viendo todo, Él tiene un horizonte más amplio. Él sí ve el ayer, el hoy y el mañana. Por eso es que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Gloria a Dios, gloria al Padre. Y nosotros frecuentemente nos olvidamos, así es el temperamento humano, que Él nos ha prometido, es una promesa, que a los que le amamos todas las cosas nos son para bien. Entonces, ante cualquier lluvia, ay, pero vea, me voy a mojar, ay, pero es que me estuve media hora secándome el pelo y se me va a dañar. O al otro, no, mire que es que se me va a dañar la embolada por una lluvia que es de bendición. Pero así somos nosotros. Pero vuelvo y digo, la voluntad del Padre es buena, así no la entendamos. Vamos ahora a ver, hasta donde el tiempo nos alcance, varios ejemplos, cómo verdaderamente hubo personas que sí entendieron que las promesas que el Padre les hizo se cumplirían en la medida que ellos disponían su corazón, en la medida que ellos tenían fe, en la medida que ellos tenían obediencia. Por favor, vamos al libro de Génesis, capítulo 6, versículo 14. Vamos a ver la historia de Noé. Y pues a raíz de tanta maldad que hubo desde esa época, a veces nos admiramos o nos asustamos de la maldad que actualmente hay en el mundo, tanta corrupción, tanto homosexualismo, tanto vandalismo, tanta delincuencia, pero pues encontramos en las Sagradas Escrituras que desde tiempos inmemoriales fue necesario destruir Sodoma y Gomorra, fue necesario el diluvio, fue necesario la dispersión cuando la Torre de Babel, pues triste y lamentablemente nos toca que reconocer que el espíritu del hombre, el temperamento, el ADN del hombre por mucho tiempo ha sido un temperamento y una personalidad pecaminosa. Pero para eso vino Cristo Jesús, a cambiarnos. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es dejarnos cambiar, no oponernos, no resistirnos a ese cambio, no frenarnos a ese cambio. Nosotros somos muy cómodos y queremos estar en esa zona de confort, y en el mundo estábamos en esa zona de confort. En el mundo estábamos en un permanente carnaval. Pues no, Señor, vino por su misericordia, solo por su misericordia, el Padre Eterno nos tiró las orejas, nos pegó un cocacho, le dijo, no, Señor, venga para acá, porque yo a usted lo quiero, yo a usted lo amo. Dios nos ha llamado, no nos ha llamado porque somos bonitos, altos, porque hablamos bonito, no, Señor, por nada de eso. Dios nos ha llamado es por su misericordia, y por su misericordia es que ha puesto todos estos ejemplos,
todas estas enseñanzas para que nosotros aprendamos que tenemos que salir de esa comodidad, de esa zona de confort y tenemos que someternos a pasar por ciertos procesos, por ciertas enseñanzas que nos van a ayudar a edificar el templo, nos van a ayudar a hacer esas 5 vírgenes que tenían sus lámparas llenas de aceite. Veamos qué le dijo Jehová a Moisés de cómo tenía que construir el arca. Dice en Génesis 6, 14, 16: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás. Pónganle mucho cuidado como Jehová le dijo a Noé que hiciera el arca. De 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán, de las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y ellos. Y Noé lo hizo así, hizo conforme a lo que Dios le mandó. Aquí vemos unas enseñanzas, Padre bendito, que si nos pusieran a nosotros en esta prueba, nosotros de primera entrada saldríamos corriendo, porque si nosotros vemos unos versículos antes de Génesis, en el 5 y en el 6, vemos que en esa época no llovía, o al menos así de arriba para abajo. Dicen las Sagradas Escrituras que en esa época salía un vapor de la tierra y ese vapor era el que nutría a las plantas. Entonces ahí está la primera pregunta que se pudo haber hecho nuestro amigo Noé. Pero Padre lindo, ¿cómo me pone usted, pero cómo le cabe a usted en esa cabeza que yo me ponga a hacer un arca? Pues ni siquiera llueve. Nada, callado se puso a hacer su arca. Otra cosa más interesante es que Noé no vivía cerquita de la costa. Pues bien hubiéramos dicho, bueno, Noé vivía en un puerto, listo, ahí en el puerto, en el puerto me pongo a hacer el arca. Pero no, señor, Noé vivía, la ciudad que vivía Noé estaba a cierta distancia de la costa. Peor todavía, supongamos, no sé, que queda cerquita de Buenaventura, una ciudad que Dagua, no sé. Pues, pero Padre lindo, pues usted cómo me va a poner, pues bueno, que usted me diga que vaya allá a la orilla del mar y haga el arca, pero no, él debía de hacer el arca allí donde vivía, porque el propósito era que mientras él estaba haciendo el arca, estaba predicándole a la gente de esa región. Y duró mucho tiempo, pero Noé no chistó ninguna de esas órdenes de Dios. Sencillamente Noé se puso a hacer el arca y Dios le había prometido a Noé que si él era obediente ante toda esa destrucción que él iba a hacer, su familia, que Dios iba a hacer, que iba a acabar hasta con el nido de la perra, Noé iba a vivir, Noé iba a sobrevivir a ese diluvio.
y que Noé iba a ser, él y su familia iban a ser los nuevos pobladores de la tierra. Miremos otra cosa bien importante, que es que si nosotros vemos cómo construyó el arca era un cajón. Un codo es esta distancia, lo que hay de aquí, del puño al codo, 45 centímetros. Y si vemos, era un cajón que no tenía remos, no tenía timón, no tenía velas, no tenía motor, nada de eso. Entonces, Noé en ninguna manera llegó, hizo una lista, hizo, ¿cómo se llama eso que a veces nosotros presentamos ante alguien? Un cuestionario, preguntándole y rascándose la cabeza, bueno, papá Dios, pero ¿cómo voy a manejar yo esto? ¿Cómo hago para timonearlo para aquí, para allá? Ah, otra cosa, Noé no era marinero, y ni él ni ninguno de los hijos. Entonces, y él no le preguntó, papá Dios, ¿y en dónde está el capitán? ¿Dónde está el timonel que va a llevar esto? Esto no, mire, esto es un cajón, esto no tiene timón, no tiene vela, no tiene barco. No, Noé no preguntó nada de eso. Noé por fe obedeció y por fe comenzó a construir el arca. Además, cuando le dice que se va a montar en el arca y que va a haber un diluvio de 40 días y 40 noches, le dice, bueno, ¿y para dónde me vas a llevar? ¿Para dónde voy a ir? Callado. Y cuando le dice que de cada especie de animal iba a montar, pues si bien habían animales pequeños, pero también habían animales muy grandes. Elefantes, rinocerontes, jirafas, camellos. Y él no se puso a echar cuentas. Pero Padre bendito, ¿será que esta arca se aguanta? ¿Será que esto no se hunde? Nada. Noé sencillamente obedeció a la palabra de Dios, confió en lo que Dios le había prometido. No se puso a hacer cuentas, a racionar como ser humano, que es lo que muchos de nosotros hacemos, y eso es lo que frena nuestra fe, que nos ponemos a pensar, uy, pero ¿cómo así tal cosa? No, con Dios, por eso los milagros tienen mucho de ilógico, mucho que contrasta, contrarresta, inclusive se pasa por encima las leyes de la física, las leyes de la química, pero por eso son milagros hechos por Dios, porque Dios no tiene límite para nada, somos nosotros los que le ponemos límite, y aquí estamos viendo que Noé no le puso el más mínimo límite a las ordenanzas, a las instrucciones y a lo que Jehová le había dicho, porque Noé tenía fe, y esa fe hizo que en él se cumpliera la promesa. Y de verdad nosotros vemos cómo una vez que terminó el diluvio, Dios respaldó la obra de Noé. Y luego por las Sagradas Escrituras vemos cómo los tres hijos de Noé, Sem, Can y Jafet, cada uno con su esposa y su familia, se fue por su lado. Y de ahí donde vienen todas las naciones y de donde vienen todas las razas de la tierra. Dios le cumplió a Noé lo que Noé había prometido, lo que Jehová le había prometido a Noé. Pero porque Noé se dispuso, porque Noé entregó su corazón a lo que él hacía. Viendo ahora aquí a mi hija, me acuerdo cuando ella estaba bien pequeñita, apenas estaba comenzando a caminar, y creo que alguna vez ya compartí con ustedes este testimonio. Ella desde muy pequeñita le gustó nadar, y como le digo, apenas estaba comenzando a gatear, y ella se subía o la subían a un trampolín. Yo estaba dentro de la piscina y yo le decía, tírese, Angelita. Angelita nunca preguntó, ¿será que me voy a ahogar? ¿Será que mi papá no me va a recibir? No, Angelita se tiraba, estaba total y absolutamente confiada en que su padre la iba a esperar abajo y le iba a proteger de todo. Así es que nosotros tenemos que hacer con nuestro Padre Celestial. Si Él nos dice, pues, perdón si suena un poco acómico, tírese por ese voladero, pues tírese porque Él, está escrito, Él enviará a tus ángeles a que te protejan, a que te cuiden.
Somos nosotros los que ponemos freno a la construcción de este templo. Dios nos lo está facilitando todo. Dios nos está facilitando las herramientas. Seamos como Noé. No comencemos a preguntar que por qué esto, que por qué aquello. No, pero que entonces que por qué me tengo que poner los zapatos negros. Pues si Dios le dijo póngase los zapatos negros, así tenga un pantalón amarillo, póngaselo. Porque esa es la manera como Dios te está disciplinando. Esa es la manera como Dios está construyendo tu templo. A veces nosotros vemos que cuando están construyendo el templo dejan ciertas dilataciones o hacen ciertas cosas antisísmicas. Y es para que cuando vengan esos temblores el edificio se mueva y no se caiga. Pues déjenme decirle, querido hermano, que con toda esta serie de directrices, de instrucciones que a nosotros a veces nos parecen ilógicas, pero que a Noé no le pareció ilógico la construcción del arca, es que es que Jehová está construyendo este templo a prueba de sismos, a prueba de terremotos, a prueba de inundaciones. Pero nosotros tenemos que permitir que este templo, esta edificación espiritual, sea construida según las normas, según los planos, según los diseños del Padre Eterno, no según mi diseño, no según lo que yo quiero, no según lo que a mí se me antoja. No, pues que yo quiero tocar el piano. No, Señor, yo quiero tocar el piano. Pero si papá Dios quiere es que yo toque la batería, o no, sencillamente Él quiere es que yo cargue los instrumentos, pues entonces me tengo que disponer es a lo que Dios quiere, no a lo que yo quiero. Porque si yo hago las cosas a mi manera, entonces con el primer sacudón, con el primer movimiento, este templo se va a derrumbar, este templo se va a derruir o este templo se va a agrietar. ¿Por qué? Porque sencillamente no hice las cosas como Dios quería. También está escrito en las Sagradas Escrituras que cuando nosotros comenzamos a construir este templo afirmado, nuestros cimientos están en la roca que es Cristo Jesús, este templo, esta casa resistirá todo embate, toda furia, toda avalancha. Pero cuando no es así, con la primera oleada, este templo se va a destruir. Yo los invito a que nos entreguemos a la voluntad de Dios, tengamos fe, que Él quiere lo mejor para nosotros, y en la medida que vamos a tener fe, Él va a cumplir sus promesas y vamos a ver la gloria de Dios manifestada en nosotros. Vamos a ver cada día que somos realmente edificados, que estamos avanzando en el camino que nos lleva a Dios. Pero es necesario que tengamos fe, es necesario que seamos obedientes, es necesario que menguemos, como decía el pastor. Es necesario que nos achiquitemos para que la presencia de Dios crezca en nosotros. Veamos otro ejemplo también bien bonito. Vamos allá del Antico de Génesis. Vamos por favor al capítulo 12, versículos 1 y 2. Ya vimos esta preciosa enseñanza de Noé, cómo así Dios le dijo que hiciera cosas que aparentemente eran ilógicas, eran descabelladas. Noé tranquilamente obedeció. Algo bien parecido sucedió con Abraham. Génesis capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Aquí viene la promesa. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Notemos que Jehová le dijo a Abraham, salga, váyase de aquí, salga de su comodidad, usted aquí en esta tierra de Ur, usted es próspero, usted tiene muchas riquezas, usted aquí vive relajado, pero como yo lo amo a usted y como yo quiero que usted sea el padre de mi pueblo, como yo conozco su corazón, así usted viva aquí en medio de una ciudad netamente idólatra, usted tiene un corazón distinto,
por eso lo voy a sacar de aquí. Y realmente lo sacó, como conocemos, de la tierra de Ur, una ciudad de Caldea. Cuando Jehová le hizo esa promesa y le dio esa directriz a Abraham, él tenía 75 años. Recuerden, 75 años. Y él no dijo nada, no chistó, sencillamente empacó sus cosas y con su esposa, su familia y sus hijos salió. Salió de la comodidad en que vivía, de la seguridad en que él estaba. Muchas de las cosas que a nosotros nos preocupa cuando tenemos que cambiar de trabajo, cuando tenemos que cambiar de casa, es la inseguridad que nos genera el ir a una parte que no conocemos. Imagínense más este señor decirle, no, váyase de aquí de su casa, pero yo no, pues no sé en las otras versiones bíblicas, pero en esta no he visto que Noé le dijo, no, pero ¿cómo así? Chuchito, ¿cómo así? No, déjame aquí, pero vos también la cogiste conmigo. Nada. Pero mira que yo aquí tengo mis camellos, yo aquí tengo mi comercio, nada. Y Abraham era muy rico y vivía bien. Y él se podía haber rehusado, pero no, y entonces ¿qué me va a poner ahora a caminar? No, Señor. Él sencillamente se dispuso a salir de esa comodidad. Y a eso es el Padre nos ha llamado, a que salgamos de la comodidad del mundo, a que salgamos de la comodidad de la rumba, de la comodidad del licor, de la comodidad de andar en toda esa cantidad de cosas que aparentemente son buenas, son sabrosas, pero son pecaminosas, son destructivas. Él nos quiere sacar de todas aquellas cosas que están destruyendo, corroyendo el alma, que están destruyendo este templo. Y Él por eso en amor nos ha llamado a que salgamos de allá. Como le dijo a Abraham, salga de esta ciudad idólatra, váyase para otra ciudad que yo le mostraré. Y efectivamente lo hizo. Dios nos está diciendo, salgan del mundo, salgan de Ur de los Caldeos. Pero nosotros no nos podemos ir de Cali, debemos de seguir viviendo en Cali. Pero más adelante, por allá encontramos que en una de las epístolas de Pablo, le dice a los creyentes, a los discípulos, así vivamos en este mundo, ya no militemos en este mundo. Entonces, allí está la solución de nosotros. No, pero, pues, ¿cómo así que me aleje de Cali, que Cali la capital mundial de la salsa? No, Él no nos está diciendo que nos vamos de Cali, nos está diciendo es que nos alejemos del mundo. Vamos a seguir viviendo en el mundo y vamos a tener que seguir cogiendo el mío y vamos a tener que seguir pasando por la Plaza de Caicedo y vamos a tener que seguir yendo al camp, claro que sí, pero ya no estamos militando en el mundo, ya nuestro corazón, ya nuestra vida, nuestra existencia ya no depende del príncipe de las tinieblas, ahora depende es del príncipe de la luz, ahora depende es de aquel que un día por mí se dejó colgar en un madero, de aquel que un día se dejó matar por mí, a conciencia. Yo voluntariamente ya he entregado mi vida a Él. Y Él, con lazos de amor, con lágrimas, Él me está llamando día a día. Venga, venga, lo estoy esperando. Por la misericordia de Dios, nosotros hemos escuchado ese llamado y hemos comenzado a construir este templo. Ahora lo que tenemos que hacer es esforzados y valientes en continuar y en perseverar en la construcción de este templo. En esta enseñanza que hemos de Abraham, hay varias cosas bien importantes que tenemos que resaltar. Primero, Jehová, nuestro Dios, no le especificó a Jehová para dónde iba, a Abraham para dónde iba. Le dijo sencillamente, aliste sus corotos, aliste sus camellos, y se va de aquí, se va de esta tierra de idolatría, de esta tierra de perdición.
Le dijo, en el camino le voy diciendo para dónde vamos. Abraham, juiciosamente callado, se fue, no preguntó. Nosotros, por todo comenzamos una preguntadera. Recuerdo cuando recién se dio la noticia o se hizo la sugerencia, es que ni siquiera estaba en firme que nos íbamos a cambiar de sede de ahí el Gran Limonar. Y muchos de nosotros, ¿pero por qué? ¿Por qué nos vamos a ir de aquí? Si aquí está bien, aquí me queda cerquita, allí queda la estación del mío, pero es que yo me puedo ir caminando, decía yo. Yo no estoy metiendo a los demás, decía yo, que está aquí parado. Pero si me queda 4 cuadras, claro, la comodidad. Mas sin embargo yo nunca le dije, papá lindo, dime por qué quieres que nos cambiemos. Él en su infinita misericordia de pronto me había dicho, no, porque quiero es sacarlos de esa comodidad. Quiero que ustedes entiendan, es que dependen de mí, no dependen de ese sitio donde están cómodos. No hay ninguna razón importante. Sencillamente quiero es que ustedes dependan de mí, quiero que ustedes me crean. Entonces ven cómo en cosas tan elementales que fue cambiarnos de esta sede aquí, a muchos de nosotros nos pasó un corrientazo. Pero entonces vemos cómo a Abraham, que lo estaba sacando de su tierra, no le pasó ningún corrientazo, sino que obedientemente se fue. No entendía, no sabía para dónde, pero Abraham salió y se fue. Punto, obedeció. No entendió, pero obedeció. Segunda enseñanza. Abraham no le dijo de antemano, dígame, ¿para dónde voy a ir? Sencillamente dispuso su corazón y por fe creyó efectivamente que Jehová lo iba a llevar a una tierra donde fluía leche y miel. Él creyó la promesa de Abraham. Miremos que Jehová no le dijo para dónde iba y tampoco, como en el caso de Noé, Abraham tampoco presentó su pliego de peticiones, tampoco presentó su cuestionario. No, hágame el favor, Jehová, yo me voy, pero dígame para dónde me voy. Bueno, está bien pues, no me diga, pero entonces hágame el favor, dígame por dónde me voy. Y más tenaz, mire, en esa época no había mapas, en esa época no había carreteras, en esa época no había GPS, en esa época no había peajes, que uno muchas veces llega al peaje y pregunta, dígame, hágame el favor, me diga, voy para Medellín, ¿por dónde es? No. Y nosotros ahorita encontramos que en las carreteras, cada cierto tiempo hay unos avisos grandes, Medellín, 140 kilómetros, Manizales, tanto. En esa época no había nada de eso. Prácticamente Abraham iba a la ciega, por donde Jehová le iba indicando, pero salió y se fue y obedeció. Y fue tan prosperado en su camino, fue tan respaldado en el camino, que efectivamente nosotros vemos que Abraham llegó a la tierra prometida. Y en ningún momento, vuelvo y les digo, vemos que Abraham dijo, bueno, voy a sacar el mapa, que él me dijo que tenía que cuando llegara a tal parte cogía a la izquierda. No, señor, él se fue, él se entregó. Y él tenía la absoluta seguridad que donde iba a llegar, allá él iba a ser el padre de muchas naciones. Él tenía la absoluta certeza y seguridad que el Padre Eterno iba a cumplir su promesa. Pero ahora veamos un pero, que está más adelante, por cuestión de tiempo no lo leo, y es que cuando nosotros tenemos nuestro corazón dispuesto, cuando nosotros queremos hacer todas las cosas bien, cuando nosotros nos entregamos verdaderamente a la voluntad del Padre, siempre el enemigo nos pone la traba, nos pone la cerca, nos pone la trampa, y en este caso el resbaladero, la piedra de tropiezo para Abraham fue doña Sarai. Sucede que como ella se había dado cuenta de que Jehová le había prometido a Abraham que tenía un hijo, pasó y pasó el tiempo y doña Sarai
nada que quedaba en embarazo. Aparte de que en nuestro razonamiento lógico, Sarai, que quiere decir infértil, que quiere decir estéril, ya no menstruaba, ya era una señora de edad avanzada. Entonces comenzaba en su cabeza, en su razonamiento, pero ¿cómo así que este viejito de 75 años y yo ya casi de la misma edad, cómo vamos a tener hijos? Y pasa el tiempo y pasa el tiempo hasta que ella no se aguantó más y entonces le dijo al viejito, mire, ¿cómo le parece que aquí tengo una muchacha? Se llama Agar, creo que se llamaba. Pues le cuento, viejito, que se la voy a dar para que usted, como yo ya no puedo tener hijos, tenga un hijo en ella y, según la costumbre de la época, cuando la esclava nacía, cuando la esclava paría y el hijo nacía sobre las rodillas de la ama, ese hijo ya no le pertenecía a la esclava, a la mamá verdadera, sino que le comenzaba a pertenecer, era la ama. Entonces, Sarai le dijo a Agar que ese hijo lo tuviera en sus rodillas para que entonces ya pasaba a ser hijo de Abraham y de Sarai. Pues claro, me imagino que esa muchacha bien bonita, bien preciosa, pues ni corto ni perezoso don Abraham tenga. Pues en otra parte podríamos decir que Sarai hizo un acoso sexual con don Abraham y esta muchacha pues quedó en embarazo. No se esperó Sarai a que se cumplieran las cosas tal cual como Dios las había previsto. No, ella las quiso adelantar, ella quiso forzar la obra de Dios, ella quiso hacer las cosas a su manera. Sarai no tuvo la misma paciencia y la misma fe y esperanza que tenía Abraham. Abraham hasta este momento no había dicho absolutamente nada de por qué se demoraba en tener hijos, mas Sarai sí. Pero ustedes saben, por la lectura de las Sagradas Escrituras, que ese hijo que nació de la desobediencia, no nació de la promesa que Jehová le había hecho a Abraham. Ese hijo nació fue de la desobediencia de Sarai. Y ese hijo se llamó Ismael. Pues sucede que doña Sarai no sabía el problema en que se había metido por esa desobediencia, porque cuando ya la esclava se sintió en embarazo, comenzó a creer que tenía los mismos derechos que la ama. Y seguramente a don Abraham le gustó la muchacha y siguió pues viéndose con ella y siguieron el noviazgo, no sé, pero llegó el momento en que prácticamente Agar le movió la silla a Sarai, prácticamente casi la deja sin marido. ¿Por qué? Porque obró en desobediencia. Y fue necesario que Sarai le pidiera a su marido que echara del campamento, que echara de su presencia a esta muchacha Sarai porque la iba a dejar sin marido. Otro problema adicional, Ismael, el hijo de Abraham, pero en Agar, fue el padre de una nación que se llama los ismaelitas. Y luego vemos más adelante que esa nación fue una de las naciones que más le hizo la guerra al pueblo de Israel. Y de esos ismaelitas nació una gran parte de los países que hoy practican la religión musulmana. Miren, hasta dónde llegó la desobediencia. Las consecuencias vienen hasta hoy. Hasta hoy los musulmanes allá en Oriente Medio se llenan aquí de bombas y se van para Jerusalén y se van para las ciudades de los israelitas y se hacen explotar y se matan ellos, pero matan un poco de judíos. ¿Dónde comenzó todo eso? En la desobediencia de Sarai, en que no quiso esperar que se cumpliera la promesa del Padre. Sarai fue piedra de tropiezo para Abraham. Mas sin embargo, miremos que Abraham no se dejó vencer. Abraham siguió esperando en la promesa que Dios le había hecho.
Igualmente nosotros ante esas vicisitudes que se nos presenten, nosotros somos seres humanos y como somos seres humanos tenemos la probabilidad de que en un momento determinado caigamos en desobediencia, caigamos en pecado, como lo hizo Abraham con Agar. Pero Dios lo perdonó porque vio que Abraham seguía firme en la fe. Seguramente lo hizo por complacer a su esposa, pero él siguió firme en lo que Dios le había prometido. Y veamos cómo Jehová sí cumple lo que promete. Vamos un poquito más adelante, vamos a Génesis capítulo 21, versículo 5. Génesis capítulo 21, versículo 5. Dice, y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Dios cumplió la promesa que le había hecho a Abraham y tuvo un hijo, no cuando Sarai quiso. Ella estaba asustada, peor aún, lo tuvo a edad más avanzada. Ya Sarai, que ya no fue Sarai, porque ya no fue infértil, sino ya fue Sara, porque ya fue la fértil. Dios cambió el nombre de ella, de la esposa, ya no se llamó Sarai, sino que comenzó a llamarse Sara. Ya no se siguió llamando Abraham, sino Abraham. Fueron personas nuevas en Cristo Jesús, fueron personas nuevas porque dispusieron su corazón a ser personas nuevas. Entonces vemos que Isaac nació cuando Abraham tenía 100 años. Y recordamos que cuando le hizo la promesa tenía 75. Fueron 25 años en que Isaac esperó pacientemente que Jehová cumpliera su promesa. Y en ninguna parte nosotros vemos que Abraham se quejó. Bueno, y entonces, ¿qué pues, hermano? Cada día va a pasar más. No, Señor. Él fue fiel. Desde que salió de Ur de los Caldeos, creyó en las promesas del Padre. Tuvo fe en lo que el Padre le decía. Y por esa fe fue que el Padre cumplió su promesa. Y por eso es que a veces no se cumplen las promesas que el Padre tiene para nosotros, porque no tenemos fe. Por eso es que no podemos degustar ese banquete, por eso es que no podemos degustar todas esas bendiciones que el Padre tiene para nosotros, porque nos falta fe. Pero bueno, no nos preocupemos ni hagamos de esto una catástrofe, porque la solución también está dada. ¿Quiere tener fe? Aliméntese de las Sagradas Escrituras. ¿Quiere tener fe? Crea en que Cristo Jesús vino a redimirlo, a salvarlo. Crea en que la sangre de Cristo Jesús lo cura. Crea en que la sangre de Cristo Jesús lo sana. Crea en que la sangre de Cristo Jesús lo redime. Crea en que Jesús es el Hijo de Dios. Crea, gloria a Dios. Crea en que Jehová es su único Dios, el creador del universo. Crea en que Él todo lo hizo. Crea en que en este momento Él ha dispuesto el Espíritu Santo para que lo ayude a tener fe, para que lo ayude a tener templanza, para que lo ayude a tener paciencia, para que lo ayude a edificar el templo. Usted solo no es capaz de edificar el templo, por más que se haya leído 12 veces la Biblia, por más que permanezca de lunes a viernes aquí metido en la congregación, por más que esté así flaquito como un palito de tanto hacer ayuno. No, Señor, usted necesita, y en eso quede bien claro, usted necesita de la ayuda del Espíritu Santo para poder edificar el templo. Gloria a Dios. Sencillamente, Cristo Jesús nos dijo, sean mansos y humildes. Y ser manso y humilde es aceptar que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Y Él está ansioso, Él está ávido, Él está a la expectativa. A ver, ¿quién me llama? ¿Quién?
Sencillamente levantemos la mano, yo, venga. Y de ahí para allá la cosa va a ser bien bonita. De verdad lo digo por testimonio propio. De verdad lo digo. Procuremos ser como Abraham, orar en fe, orar por fe. Y verá que las promesas del Padre Eterno se van a cumplir en cada uno de nosotros. Y verán que paso a paso, con su ayuda, vamos a ir edificando este templo. Veamos otro ejemplo de edificación del templo y de cómo el Padre cumple sus promesas. Por favor, vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 22. Vamos a leer hasta el versículo 33. Dice la palabra de Dios: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Aquí vemos dos contrastes seguidos uno de otro. Ambas enseñanzas son bien hermosas, pero veamos la primera parte. La primera parte es que Pedro, al igual que todos nosotros, quería ir a donde estaba Jesús. Y realmente ese es nuestro caminar en el camino. Por eso ese es el camino que debemos caminar para llegar al Padre. Pedro quería ir caminando hacia Jesús y dice las Sagradas Escrituras, caminando sobre las aguas. Caminando sobre las aguas quiere decir apartado del mundo, por encima del mundo. Las aguas son el mundo, las aguas son multitud, son muchedumbre, es allá afuera. Pues Pedro, en el espíritu, espiritualmente, en obediencia, quería ir caminando hacia Jesús. ¿Qué es lo que estamos haciendo todos nosotros? Día a día estamos caminando, acercándonos más al Padre, caminando en el camino, acercándonos más al Hijo de Dios, edificando cada día más este templo. Eso fue lo que en ese momento hizo y quería Pedro. Y la respuesta lógica, la respuesta que siempre el Maestro, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, nos da a nosotros, le dijo: ven. Nosotros cada vez que le queremos decir en nuestro corazón a Cristo Jesús, queremos ir, Él nos va a decir: ven, aquí estoy, vengan. Siempre amorosamente, Él no nos va a recalcar: ay hermano, pero es que usted cada vez le ha dado como 20 papayazos y usted cada vez la embarra. No, mano, no, ya no más, no friegue. No, Señor, aquí dice clarito en el versículo 29,
y él le dijo, ven. Entonces, no duden de que cuando ustedes por alguna razón han querido apartarse de Cristo Jesús y recapacitan y vuelven, Él les va a decir, ven. Y van a caminar sobre las aguas espiritualmente, tal cual como lo hizo Pedro. Entonces, veamos que Pedro en ese momento, tuvo fe en la promesa que le hizo Jesús. Jesús le dijo, venga, y él lo creyó. Tan lo creyó que se bajó y comenzó a caminar sobre el agua. Otro milagro más, otra cosa sobrenatural. ¿Cómo así, hermano, que caminar uno sobre el agua? Pues sería que tenía esquíes o no, señor. Así son las cosas de Dios, sobrenaturales, increíbles para nosotros. Mas, sin embargo, para Dios eso es lo más natural. Entonces, en ese momento, hasta ese momento, Pedro estaba en una comunión total y armoniosa con el Hijo de Dios. Estaban sintonizados, estaban sincronizados. Pedro creyó en la promesa que le iba a hacer y tan así que esa promesa se convirtió en una realidad. En ese momento caminó sobre las aguas. En ese momento Pedro edificó, avanzó en la edificación de su templo espiritual. Tan así que permitió que se obrara un milagro en él. Pero, ahora viene el pero, como nos sucede a muchos de nosotros. Como les decía en un comienzo, viene el contratiempo, viene la angustia, viene la yayay y tan desenfocamos, quitamos la mirada de nuestro objetivo, quitamos la mirada de Cristo Jesús, autor y consumador de la fe. Cuando quitamos la mirada del Hijo de Dios, nuestra fe comienza a menguar. Y fue en ese momento cuando, por cosas del mundo, Pedro se distrajo. Dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. No recordaba que Cristo Jesús es más fuerte que cualquier viento. Él que había vivido con él, había estado varios tiempos, años con él. En ese momento se olvidó que Cristo Jesús es más poderoso que todos los vientos. Y una ráfaga de viento lo asustó. Y en ese momento dejó de pensar en Cristo Jesús, le puso más cuidado al viento y pundunglum, se hundió. Padre bendito, no permitamos que eso suceda en el nombre, que eso suceda en nosotros. No nos desenfoquemos del Padre lindo, no nos desenfoquemos de Cristo Jesús, no nos desenfoquemos del Espíritu Santo, no seamos como la segunda parte de Pedro, que le puso más cuidado al viento, seamos como la primera parte de Pedro, que le dijo, ven, y él fue. Nosotros debemos de tener mucho cuidado en permanecer, en perseverar en la construcción del templo, en que esta lámpara permanezca llena de aceite, porque nosotros no sabemos exactamente en qué momento el novio vendrá por su novia. No nos olvidemos de que cada día de verdad está más cerca la venida del Padre, la venida del Hijo, perdón, por su novia. Pero tengamos en cuenta una cosa, que nosotros no debemos de agitarnos, ni debemos de desesperarnos para que sucedan las cosas, porque muchas veces en nuestro desespero, porque suceden las cosas, metemos las de caminar. Muchas veces nosotros en nuestro desespero para que sucedan las cosas, entonces yo estoy rogando y pidiendo al Padre porque me quedé sin trabajo. Entonces ya mismo voy por allá a una oficina de trabajo y entonces pago 5 o 10 mil pesos porque me inscriban, o si no voy y me busco una palanca para que me ayude a conseguir trabajo, o si no, pues como sucede por estos días, muy a propósito, voy donde el político de turno para que me ayude a conseguir trabajo. Pierdo la mirada en Cristo Jesús, hago como Pedro, más bien me fijo en cualquier vientecito,
Y mucho cuidado, sí es posible que cuando usted vaya donde el político de turno a que le dé trabajo, o sí es posible que cuando usted vaya donde Gregorio Hernández a que le dé salud, sí, es posible que usted tenga trabajo y es posible que reciba salud, pero ojo, ese trabajo y esa salud no vienen de Dios. Esa salud, ese trabajo y esa salud provienen del príncipe de las tinieblas. Y ahí es donde Él nos quiere mantener engañados, porque Él no quiere que este templo sea edificado. Seamos muy cuidadosos y que sea el Espíritu Santo que en todo momento guíe nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras obras, para que de verdad este templo sea edificado tal y cual, conforme a la voluntad del Padre. Amén, gloria a Dios. Nos ponemos de pie, por favor. Nos ponemos de pie, por favor. Padre bendito, muchas gracias por este tiempo, por esta enseñanza, por esta revelación. Padre, por recordarnos que debemos de tener siempre y permanentemente los ojos puestos en Cristo Jesús, autor y consumador de la fe. Que en todo momento debemos de procurar que estas lámparas permanezcan con aceite, que en todo momento procuremos estar pendientes, estar atentos, estar alertas en la edificación de este templo. Gracias, Padre, por esta cena espiritual que nos has dado. Y Padre, te pedimos, te rogamos que grabes, que esculpas, que con cincel y martillo estas palabras las pongas en nuestro corazón para que perseveremos en el camino, en la verdad y en la vida. Gloria a Dios, Padre bendito.